Muy buenos días, hermanos, amados y queridos por el Señor. Porque usted sabe que Él lo ha escogido a usted, lo ha llamado para ser santo. Y esta mañana, le voy a decir, usted es santo porque Él lo ha escogido. Y es santo porque Él lo ha lavado. Si Él no lo hubiese llamado ni lavado, usted no sería nada. Así que vamos a ir ubicándonos también. Esta mañana voy a ir a un libro y la pregunta de esta mañana nomás, le he puesto el título a esta prédica: ¿has encontrado el libro? ¿Has encontrado el libro? Y entonces vamos a ir al libro de Segunda Reyes. Vamos a comenzar a leer ahí del capítulo 22, versículo 1 al 7. Y vamos, a medida que voy leyendo, voy a ir enseñando. Así que quiero que los versículos queden acá para no tener que ir y volver. Muy bien, ¿lo tienen? Quiero que usted vea, por favor. Quiero que usted vea que tanto para mis niñas amadas, si uno quiere buscar al Señor no necesita tener edad. Solamente necesita tener conciencia, y conciencia tiene, y deseos de buscar al Señor. Vamos a leer. Estamos hablando del rey Josías. Dice que Josías tenía ¿cuántos años? 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidida, hija de Amaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Vaya prestando atención. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulam, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilcías, otra versión dice Hilcías, y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se le entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor. Escuche, para pagarle a los trabajadores que lo están reparando, que les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles, y que compren madera y piedra de cantería para restaurar el templo. Pero no le pidan cuentas. Mire qué diferente. Pero dice, no le pidan cuenta a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. Acá vemos, hasta aquí vamos a ir leyendo esta porción de la Escritura. Yo quiero que usted se fije que estaba hablando del 1 al 7. Muy bien, muy bien. Vemos acá que este hombre, Josías, comenzó a reinar a los 8 años. Y vemos que dice que a los 18 años de su reinado, quiere decir que este hombre tenía 26 años en ese tiempo, ¿no? Y vemos que este hombre ya con 26 años, porque uno dice, ¿cómo comenzó a reinar de 8 años? Bueno, él tenía 2 personas al lado que lo asesoraban como niño. ¿Por qué? Porque el Señor estaba guardando la herencia
trayendo lo que le había prometido, la simiente del Señor. Y esa simiente venía a través del rey David. Y si Dios no hubiese intervenido de esta manera y guardado a este niño y puesto en el trono, se hubiese perdido la simiente. Pero Dios cuida su simiente. ¿Me entiende? Simiente significa la semilla. La semilla por donde vendría el Mesías. Por eso cuando vino el ciego Bartimeo, dijo, hijo de David, estaba reconociendo que él era el descendiente de la línea de David, porque es el rey que reinaría eternamente y para siempre. Entonces estamos ubicados ahí, ¿no? Entonces vemos que Josías, este hombre, hereda un reino de idolatría y de corrupción, casi como lo que estamos viviendo en estos tiempos. El templo estaba en ruina y también lo estaba el corazón del pueblo. Porque cuando uno abandona el templo, también ha abandonado su corazón. Y vemos acá que este hombre comienza restaurando el templo. Yo pensaba también mientras esta semana estudiaba esta porción de las Escrituras, y cuando hablaba del templo, usted sabe que el templo, Pablo dijo, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted piense un poquito esta mañana. Qué importante es la restauración del templo. Porque este hombre vio todo lo que estaba sucediendo, vio todo lo que había pasado. Porque vemos que este hombre es Josías, y a veces nosotros nos cuestionamos tantas cosas, pero este hombre era nieto de Manasés, uno de los peores reyes que pudo haber, y su padre era Amón, un hombre que estuvo creo que 3 años de rey. Entonces fue sorprendido de golpe y este niño tuvo que llegar al trono en la sucesión. Todos van a recordar aquello que a veces uno cuando piensa, Dios me podrá perdonar. Y mire, Dios lo perdonó a este hombre allá y lo restauró al reino nuevo, cuando lo habían llevado cautivo. ¿Sí? Ha leído la historia de Manasés. Porque este hombre Manasés instauró la idolatría de una manera extraordinaria en Israel. Y cuando el rey instaura la idolatría, todo el pueblo está bajo esa idolatría. Entonces vemos que este hombre, vemos que comienza una restauración del templo. Por eso él se había rodeado de gente que era honrada. Por eso él dice, no le pidan en un tiempo donde estaba la corrupción, en un tiempo donde estaba instaurada toda la idolatría. Dice, pero no le pidan, dice, cuentas a los encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. Usted sabe que Dios sabe cómo usted procede. ¿Me explico? Si usted camina en honradez, mire, usted tiene el camino libre para seguir caminando. ¿Me entiende? Pero tarde o temprano yo quiero que usted sepa que cada uno tenemos que arreglar cuenta. Y acá me llamó la atención, dice, no les pidan cuenta. El rey sabía de qué gente se había rodeado. Entonces vemos que sucede algo extraordinario en este tiempo del rey Josías. Y lo leemos ahí en 2 Reyes 22, 8 al 10. El redescubrimiento de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir viendo un poquito ahí. Dice, el sumo sacerdote Hilcías le dijo al cronista Safán, dígalo conmigo, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Yo quiero decirle acá una cosita a usted, que uno encuentra el libro en el templo del Señor. Por eso qué importante es saber a qué lugar va usted y dónde usted puede encontrar un lugar donde Dios le pueda hablar.
¿Me entiende? Porque en ese tiempo había muchos lugares de adoración. Pero es algo que se había perdido la adoración, como está pasando en este tiempo. Entonces vemos que entonces dice, se lo entregó a Safán, y después de leerlo, verso 9 dice, fue y le informó al rey. Los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilcía le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Yo quiero que usted vea acá a través de esta palabra que Hilcía encuentra el libro de la ley. Safán va y lo lee ante el rey Josías. Y la pregunta que yo tengo para hacernos esta mañana, para usted y para mí, es: ¿qué lugar ocupa la Biblia en su vida? ¿Qué lugar ocupa el libro llamado la Biblia en tu vida? Porque Biblia se llama porque tiene 66 libros y es una biblioteca en un solo libro. Entonces, qué importante y qué determinante es encontrar el libro. Porque vemos que no es suficiente con tener una Biblia, cosa que hoy en las casas de los cristianos, entre comillas, no hay una Biblia, hay muchas Biblias. Pero el tema está en que no es necesario solamente leerla, sino obedecerla. Díganlo conmigo, para leer la Biblia no es necesario leerla, sino debo leerla, obedecerla, y yo le agregaría algo más, y aplicarla a mi vida. Aplicar lo que dice la Escritura. Usted fíjese que estamos en este tiempo donde los rumores son tan grandes de destrucción a nivel mundial, donde uno no encuentra un lugar de seguridad, porque usted puede huir para acá, puede huir para allá, pero hermano, no hay ningún lugar donde usted esté seguro. El único lugar que usted va a encontrar seguridad es en el poder de la palabra de Dios y en la persona de Cristo. Porque Él y su palabra es lo mismo. Porque ahí en el Evangelio de San Juan comienza que el verbo se hizo carne. Es la palabra se hizo carne. Y Juan dice, y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Vieron el poder de Jesucristo. Y Jesucristo ha dejado su palabra, y tal es así que Él dijo, cielo y tierra van a pasar, y van a pasar, pero dice, pero mi palabra no va a pasar. Ahora, fíjese usted una cosa, que hizo el rey Josías al escuchar la palabra de Dios. Porque una cosa es oír y otra cosa es estar sentado y escuchar nada más. Pero cuando la Biblia habla de oír, es que usted está prestando atención y está permitiendo que la palabra penetre en su corazón. Y cuando usted lee la Biblia en su casa o en la iglesia o a través de la predicación que predica el pastor, usted tiene que abrir el corazón. Hoy en día ya no se habla del libro. Hoy en día se abre. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica, leía el sacerdote según el Evangelio de San Juan, según el Evangelio de San Lucas, pero nada más, y después hablaba de política, hablaba de lo que había que hacer. Hermano y amigo, a la iglesia venimos para escuchar la palabra de Dios. Pero si usted predica la palabra de Dios, va a tener pocos oyentes. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere escuchar. La gente está buscando vivir a la manera que ellos quieren. Pero le digo algo, ¿sabe por qué? Porque no conocen el libro. Porque han abandonado el libro. Porque han dejado atrás el libro. Y cuando la gente se va de las iglesias, no es que tomaron una decisión el día de ayer. Se fueron porque dejaron el libro. Dejaron de orar. Dejaron de leer la palabra de Dios. Dejaron de ser amonestados. Dejaron de ser corregidos.
Porque el apóstol Pablo dijo que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y preparar al hombre de Dios, a la persona de Dios, aquellos que han seguido al Señor. Pero cuando usted abandona el libro, tarde o temprano también va a abandonar a Él. Porque ya no hay dirección. Porque David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y vemos que este hombre Josías, me gusta esta palabra que dice acá, que Josías hizo lo que agrada al Señor. ¿Y dónde podemos encontrar lo que agrada al Señor? Dice, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Qué importante, hermano, hoy en día es rodearte de gente que pueda ser ejemplo con la palabra de Dios. No nos podemos rodear de cualquier persona. Pero sucede algo extraordinario, que si usted predica la verdad, si usted predica la palabra de Dios, si usted habla de la palabra de Dios, lo tildan de religioso. Pero hermano, ¿qué habrán dicho de Josías? Este es un religioso, pero me gusta esta palabra, dice, porque siguió el buen ejemplo de su antepasado. Mire, siguió el ejemplo de David, no siguió el ejemplo de su padre, no siguió el ejemplo de su abuelo, sino que se aferró a la palabra de Dios. Y hermano y amigo, dice el versículo, capítulo 22, versículo 11, 20, cuando el rey oyó la palabra del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilcías, el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Asaías, su ministro personal, y se vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Quiero que vaya viendo lo que le vengo diciendo, que cuando usted olvida el libro, usted va a vivir a su manera, como usted quiere. No va a tener ninguna contención. Y tal es así que ya en ese tiempo Jeremías decía, vuelvan a la senda antigua, vuelvan al camino antiguo. ¿Por qué? Porque se habían desviado. Y el Señor Jesús dijo que había muchos que iban por el camino ancho y había pocos que iban por el camino angosto. Y eso no ha cambiado. Eso sigue siendo igual ayer, hoy y será mañana. Porque la persona, yo quiero que usted vaya viendo acá lo que dice esta porción de las Escrituras. Y versículo 14 dice, así que Hilcías, el sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikva y nieto de Jarjas. Vemos acá que encontraron a esta mujer, porque en ese tiempo de Josías era el tiempo donde profetizaba también Jeremías, que muchos dicen que Jeremías era el hijo del sumo sacerdote Hilcías, no, por estudios, y era el tiempo también donde profetizó Sofonías. Pero vemos acá que ellos van a Hulda, la profetisa Hulda, y dice, a preguntarle. Hulda le contestó, porque uno cuando va y consulta con el Señor, hay mucha gente que no quiere hablar con el pastor, y muchas veces tiene mucha razón. Pero hay otras veces que no quieren hablar para no conocer la verdad. Y acá este hombre se humilló, era el rey,
Y a veces si uno es el rey dice, ¿qué me van a enseñar a mí? Pero fue a Hulda. En un tiempo donde los hombres, en una sociedad que se puede decir eran de hombres, porque la mujer casi no se nombraba. Pero qué hermosa mujer esta. Porque usted puede estar en su casa como mujer y tener una relación con Dios y tener respuesta de Dios. Casi siempre no se consulta y dice que sabe mi mujer. Pero si usted es una mujer que dobla sus rodillas delante de Dios, que tiene una comunión con Él, quiero decirle que usted tiene mucho más palabras que lo que le pueden dar por TikTok. Usted tiene mucho más sabiduría e inteligencia de muchos que están hablando por fuera. ¿Por qué? Porque está abrazado a la palabra de Dios. Y está viviendo en luz. Tiene una lumbrera que le alumbra el camino. Le da sabiduría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está operando también en esa mujer. Y vemos acá que el rey pregunta. Y ella le dice, Hulda le contestó, así dice el Señor Dios de Israel. Díganle a los que los han enviado al rey, que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Yo quiero que usted vea que lo que Dios hace o va a hacer está escrito ya en el libro. ¿Entienden? Por eso es importante y la importancia hoy en día de encontrar el libro. Entonces dice, ellos me han abandonado, te dice Hulda, de parte del Señor. Han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Dios le dice la verdad al pueblo. Dios le dice el por qué la situación estaba como estaba. Pero al rey de Judá que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a la palabra que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo, el Señor, lo afirmo. Usted fíjese, esta palabra que le da a esta mujer, esta profeta, a Josías. Primero vemos que Josías rasga su vestidura. Y rasgar la vestidura es una señal de humildad y un dolor por el pecado. Hoy la gente no tiene dolor por el pecado. Hoy la gente no se humilla. Y la Biblia dice claramente que al que se enaltece, Dios lo humilla. Y vemos que Josías consulta al Señor a través de esta profetisa Hulda. Y el Señor le responde con juicio, pero también le responde con misericordia a él. Y vemos que la palabra de Dios lo confrontó al rey y lo confrontó al pueblo. Le dio saber por qué era la situación en la cual ellos estaban ahí. La pregunta, ¿estamos nosotros dispuestos a humillarnos? ¿Estamos nosotros dispuestos a buscar al Señor? Es una buena pregunta, porque es importante la disposición de cada uno. Porque yo puedo escuchar todo, pero no oír con el corazón. Y cuando uno oye con el corazón, hay un quebrantamiento adentro del corazón. Produce una tristeza. Por eso el apóstol Pablo dijo que la tristeza del mundo no es como la tristeza que da Dios.
Porque yo sé lo que estoy hablando. Cuando Él te entristece, tú no puedes parar. Y ves como vio Josías la maldad del corazón, la maldad del pecado, la maldad y las consecuencias. Y vemos acá que este rey, cuando se humilló, lo vemos ahí en Segunda Reyes 23, 1-3, porque cuando uno se humilla delante de Dios, cuando uno es tocado por el poder de la palabra de Dios, produce un cambio. Porque lo dice la Biblia, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y tú puedes estar todo el día pidiendo perdón sin arrepentimiento y volviendo a cometer las mismas cosas. Entonces vemos que le dice, entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, a fin de que la nación entera, desde el más pequeño, Dios no hace excepción de personas, hasta el más grande. Los niños tienen que venir a la iglesia. Los jóvenes tienen que venir a la iglesia. Los hombres y mujeres tienen que venir a la iglesia. Tienen que venir a Jerusalén, figura de la iglesia. Los ancianos tienen que venir a la iglesia. Entonces miren lo que sucedió. Dice, desde el pequeño hasta el más grande. El rey subió, ¿a dónde? Al templo del Señor. Y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto, que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Y este hombre hizo algo. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Yo quiero que usted sepa que lo que estaban leyendo es lo que usted habrá leído ahí en Deuteronomio, una hoja, ejemplo, los dos montes, que era uno, si obedecían a Dios tenían la bendición, y el otro lado estaba el otro monte, y usted vio que no es solamente una hoja de la Biblia. En la primera creo que es una sola porción, pero en la otra son consecuencias y consecuencias, y dicen, pero si no, y bueno, ellos habían desobedecido, y cuando el rey escucha la palabra de Dios, lee en el libro, dice, nosotros estamos en la ruina. Él reconoció que ellos estaban así y que el juicio estaba sobre ellos. Por eso él envía a sus hombres a preguntarle a Judá. Y hermano y amigo, yo quiero que usted sepa que Josías reúne a todo el pueblo y lee públicamente el libro. A veces nos preguntamos nosotros, ¿cómo puedo llegarle a esta persona? ¿Cómo puedo? Mire, si no le llega la palabra de Dios, usted no puede hacer nada. Porque ¿sabe cuántos años hacía que no tenían el libro? 100 años aproximadamente. Con razón había tanta idolatría y con razón había tanta corrupción. Porque no tenían el libro. Usted no sabe que hoy en día, si usted lleva una Biblia, la gente lo tildan de religioso. Usted no sabe que si usted va a un sitio y antes de comer ora por la comida, usted es un religioso. Pero la Biblia lo dice que tenemos que orar por los alimentos. ¿Entiende? Y la pregunta es, ¿usted lo aplica o no lo aplica?
Entonces nosotros tenemos que aplicar lo que dice la Escritura. Entonces vemos acá que Josías renueva el pacto él con Dios. Y se compromete Josías a obedecer a Dios, a seguir a Dios y a obedecer todos los mandamientos que Dios había prescrito. Y hermanos y amigos, yo quiero que usted sepa que toda renovación espiritual comienza con los líderes comprometidos y se extiende después al pueblo. Porque la debacle de Israel fue porque los reyes se hicieron corruptos, los reyes dejaron el libro y ellos tenían un mandato del Señor. Por eso en el arca habían puesto la vara de Aarón y había una copia de la ley. ¿Me entiende? Y ellos tenían una copia de la ley, la tenía que tener cada rey. Por eso David, cuando sube al trono, él tiene la ley. La ley, estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso David dice que lo cumplió. No, mire, una cosa, a veces confundimos lo que es ser justo, y justo no quiere decir que usted no tenga errores, que no tenga pecado, no, justo es porque ha sido justificado por medio de la fe en Jesús. Y David, con todo lo que hizo, con toda su caída, él se comportó delante de Dios de la manera que estaba escrito en la palabra de Dios. Y eso lo hizo Josías. Dice que no se desvió en nada. Ahora yo quiero que usted vea que cuando un líder se compromete, se va a extender a todo el pueblo. Y yo le digo algo, hermano. ¿Cómo están los líderes hoy espirituales entre nosotros? ¿Qué están buscando los líderes espirituales? ¿Están buscando fama? ¿Están buscando poder? ¿Están buscando reconocimiento? Hay una competencia a ver quién tiene más gente. Hay una competencia a ver cuántas obras podemos abrir. Se envían misiones de afuera para abrir iglesia acá y iglesia allá. Los líderes espirituales. No digo que no haya. Lo único que le voy a decir es que hay pocos. Muy pocos. Por eso es la razón en la cual nosotros estamos viviendo en el tiempo de hoy. Porque no están buscando a Dios de corazón. No están haciendo lo que hizo Josías. Nos están quebrantando delante de la palabra de Dios. Y todos sabemos que lo que dice la Escritura. Te dicen que te arrepientas, pero es que tiene que trabajar Él contigo. Y eso comienza arriba, no comienza abajo. El pueblo paga las consecuencias de lo que es un líder entregado a la avaricia, entregado a todo lo que usted pueda llamar. ¿Me explico o no me explico? Para no detenerme ahí. Entonces, ¿qué hace Josías como líder? Josías hace una limpieza radical del pecado. Porque, hermano, si usted verdaderamente se ha arrepentido, usted va a hacer una limpieza. Usted va a hacer una limpieza. Yo recuerdo cuando nos convertimos con mi mujer. En ese tiempo había sábana que le íbamos a comprar a nuestros niños, que todo lo que está pasando hoy en día sí está igual. Nosotros que hicimos, sacamos todo, quemamos todo y comenzamos a vivir de otra manera. Y mi Señor está de testigo. Cambiamos nuestra vestimenta. Hubo un cambio radical en nuestra vida. Y una entrega total a Cristo. Pero todo comenzó con un confrontar en nuestras vidas del pecado y por una resolución. Porque lo primero que cuando nosotros nos convertimos,
Mi señora me dijo, yo tengo que dejar de trabajar, me tengo que dedicar a mis hijos. Y ahí hemos trabajado siempre. Al poco tiempo, yo tuve que dejar mi trabajo porque el Señor me lo indicó. Y hoy estamos acá por causa de Cristo Jesús, al cual le hemos creído la palabra y estamos por causa de Él. Entonces vemos que cuando uno es confrontado con la palabra de Dios y hay arrepentimiento profundo en el corazón, hay un cambio en esa vida. Es imposible tener un verdadero arrepentimiento y no tener un cambio. Porque todo cambio espiritual viene de adentro del corazón. ¿Por qué? Porque de lo profundo del corazón mana la vida. Por eso el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Y vemos acá que Josías, ahí en 2 Reyes 23, 4 al 20, dice que luego el rey ordenó al sumo sacerdote Elcía, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros, escuchen, que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Acera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos del Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. ¿Sabe lo que significa Baal? Baal significa Señor o amo. Y en ese tiempo era el dios de los cananeos, el dios de la lluvia, el dios de las tormentas, y se creía que él lo controlaba todo, que él controlaba la lluvia, porque si sin lluvia no tenemos cosechas. Y entonces vemos que ellos se habían consagrado a la adoración a Baal, a ese señor que ellos llamaban el dios cananeo. Por eso Dios le había dicho al pueblo que quitaran todo de Canaán, que tenían que librarse de esos dioses. Y dice también destituyó a los sacerdotes idólatras. Escuchen, que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo. Y busqué esta mañana el significado del incienso. El incienso es figura de la oración, de la comunión reverente con Dios. El incienso tiene que ver con la adoración verdadera, sometida a la voluntad y la santidad de Dios. En la presencia de Dios es una constante comunión con el Señor. Y esa intercesión representada por medio de Jesucristo, nuestro mediador, al Padre y delante del Padre, en el cual Cristo recibe todo honor y es reconocido como nuestro único Dios verdadero, al cual el Padre envió. Ahora, ellos habían ido y estaban adorando y ofreciendo incienso a sus ídolos. Ellos lo que tenían que darle la adoración a Dios, lo estaban dando a los ídolos, a Baal y a Acera. ¿Y saben lo que significa Baal? Ayer, el éxito, cosecha y poder. Escúchenme, ¿quién no quiere tener éxito, cosecha y poder? Hoy casi todos nos rasgamos las vestiduras para tener éxito. No para humillarnos, ¿eh? Nos rascamos la vestidura para tener buena cosecha, para tener más dinero, porque si tenemos más dinero tenemos más poder. Y Baal tiene que ver con el materialismo. Baal tiene que ver con la fama y el control. Ahora, dice que Josías destruyó todo lo que tenía que ver, lo que se había consagrado a Baal y a Acera. ¿Qué es Acera hoy para nosotros? Acera tipifica el placer y la sensualidad.
Usted sabe que hoy cada día hay más sensualidad, tanto en los hombres como en las mujeres. Y cada vez se busca más placer. Y tiene que ver con la adicción al sexo. Tiene que ver con la pornografía. Tiene que ver con el culto al cuerpo. Y hermano, hoy en día hay pornografía en las iglesias. La gente que va a la iglesia mira pornografía. ¿Me explico? Tiene que ver con este culto que ellos hacían a cera. Entonces una cosa es ir al templo. Y yo le digo más, si usted entrega su mente, sus ojos a la pornografía, usted se está entregando al culto al mismo Satanás. Por eso es terrible. Una persona adicta al sexo, adicta a la pornografía, es muy difícil salir de ahí. Y puede llevar muchos años ahí. Y por lo consiguiente va a abandonar al Señor. Va a abandonar la iglesia tarde o temprano. Porque cuando llega al lugar, si Dios está ahí y es confrontado con el pecado, o se va, o se arrepiente y lo declara. Y eso no es nada nuevo, eso ha sido, ya estamos hablando del tiempo de Israel. Por eso la gente adoraba a Baal y adoraba a Sera. Ídolos abominables. Jóvenes, no se abran jamás a la pornografía. Hombres, maridos, mujeres, porque ahora también hay pornografía del lado de las mujeres. Antes eran los hombres. Y yo les estoy hablando con toda honestidad esta mañana. Porque no te vas a poder concentrar delante de Dios. No vas a poder escuchar la palabra de Dios. Y no vas a poder ser amonestado. ¿Por qué? Porque estás adorando a Sera. Y mire lo que hizo. Los destituyó a los sacerdotes idólatras. Le digo más, hay pastores adictos al sexo. Señor, ten piedad. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo. Y el rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto de Asera y la llevó al arroyo del Cedrón en las afueras de Jerusalén, y allí quemó hasta convertirla en ceniza, las cuales echó en una fosa común. Acá vemos la relación sexual que involucra la prostitución también ritual adentro del templo. Porque ellos iban al templo, pero no iban a adorar al Señor. Ellos iban al templo a adorar a Baal y a adorar a Sera, porque estamos hablando del templo de Dios. No del templo que está allá en la esquina, que no tiene nada que ver con el templo de Dios. Estamos viendo lo que hizo Josías con el templo, cuando él comenzó a restaurarlo. Porque cuando él comenzó a restaurarlo, entonces encontraron el libro. No fue que él encontró el libro para ir a restaurar el templo, comenzó a restaurar. Y vemos acá, dice, además derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada. Dentro del templo, donde las mujeres tejían manto para la diosa Sera. Eran mujeres que prostituidas dentro del templo. Y Josías, dice, trasladó a Jerusalén todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y desde Jeba hasta Berseba, eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso, donde ellos habían adorado
a Baal y a Acera. ¿Qué hizo Josías? Lo destruyó todo. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que está ubicada a la izquierda de la entrada de la ciudad. Acá tenemos detalles de todo, podríamos detenernos en cada uno de esos detalles. Y dice, aunque los sacerdotes que habían servido en los lugares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. Dice que el rey, versículo 10, eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor de Moloc. Se llevó los carros que los reyes de Judá habían consagrado al sol de Moloc. La palabra acá, Tofet, significa lugar de fuego o lugar de tambor. Era un lugar donde se tocaba el tambor. ¿Sabes para qué? Quiero que pongas Jeremías 7:31. ¿Para qué se tocaba el tambor? Quiero que usted vea la maldad del mismo diablo. Además construyeron, dice Jeremías, denunciando al pueblo y a los reyes. Construyeron el santuario pagano de Tofet en el valle de Ben Hinnom. ¿Para qué? Para quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego. Cosa que jamás ordené ni me pasó ni siquiera por la mente. Entregaban sus hijos a Moloc en el fuego y repicaban los tambores para no oír los gritos de sus criaturas. El diablo odia al hombre porque odia a Dios. Yo estoy seguro que usted nunca escuchó una predicación de esto, pero está acá en la Biblia. El valle de Tofet. Redoblaban los tambores para ahogar los gritos de los llantos de esos niños. Y hoy, hermano y amigo, se están usando muchos niños. Desaparece el niño. ¿Para qué? Para ser ofrecidos. ¿Por qué? Porque ellos le ofrecían a estos dioses para que les dé la victoria. Y estaban dispuestos a sacrificar todo, hasta a sus hijos. Pero ¿por qué no se tiraban ellos? ¿Entienden? Y dice que habían puesto a la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. La adoración del sol ya venía desde Egipto. El dios Ra, el dios sol. Por eso hoy en día la gente hace caminatas largas y adoran al sol en vez de adorar a Dios. Es como decir, oran la creación en vez de adorar al creador de la creación. Dice, además, el rey derribó los altares que el rey de Judá había erigido en la azotea de la sala de Acaz, y los que Manasés, el abuelo de Josías, había erigido en los dos atrios del templo del Señor, los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo del Cedrón. Escuche, eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemus, el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Ellos adoraban. ¿Qué pasó con Salomón? Dios le había dicho que no tenía que tener muchos caballos y muchas esposas. ¿Qué comenzó a hacer Salomón? Este hombre que escribió la sabiduría, el libro sabio, que dejó escrito para todos aquellos que podemos leer, los proverbios. Se fue desviando y fue haciendo alianza con los reyes alrededor de él. Y esas mujeres, por eso, hijas mías, niñas mías,
conversos. Esperen en Dios. Pídanle como hizo José a Dios. No miren al rubio, al morochito, aquello. Busquen hombres comprometidos con Dios. Y pastor, es difícil. Sí es difícil, pero no es imposible para Dios. Porque Salomón comenzó trayendo a todas las reinas y tenía más de 1000 concubinas y reinas, pero una sola era la amada, porque uno no puede amar a todas. Y hermano y amigo, Manasés, el abuelo de Josías, por eso a veces uno dice que hice todo lo que pude por mis hijos. Después te ve cómo pueden andar. Pero acá tenemos un hombre, Josías, que no siguió el ejemplo de su abuelo, que no siguió el ejemplo de su padre. Por eso a mí no me vengan con herencia. ¿Qué herencia tenía Josías? Porque un hombre cuando se convierte a Dios trae bendición para su casa. Pero un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Necesitamos gente convertida, entregada, rendida a Cristo. Porque el cambio lo produce Él. Dice, y eliminó los altares paganos. Significa, Moloch significa conquistador. Tipifica la adoración violenta, los sacrificios humanos que hoy en día, y principalmente de niños, representan a los dioses falsos que seducen al pueblo de Dios. Moloch. José hizo pedazos las piedras sagradas, las imágenes de la diosa Cera, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían levantado, erigido. Derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construido por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además quemó el santuario pagano hasta convertirlo en ceniza y prendió fuego en las imágenes de Acera. Eso anduvo haciendo el rey Josías por todo Judá y por todo Israel. Porque ya una parte de Israel había sido conquistada y llevada por los asirios. Y vemos acá, dice, de regreso, escúcheme, de regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Luego el rey requirió: ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad le contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. 300 años antes, Dios, a través de este profeta, que después fue engañado porque Dios le había dicho al profeta: no vuelvas por el mismo camino. Y hubo un profeta que lo engañó, lo invitó a comer a su casa y le cuestionó lo que Dios le dijo. Y este hombre cuando salió, fue devorado, muerto por un león, pero el león no lo pudo tocar y lo enterraron. ¿Y saben cuántos años pasaron hasta que se cumplió la palabra de Dios? ¿Quieren saber cuánto tiempo? 300 años. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Le quiero decir, iglesia, esta mañana, que Dios cumple su palabra. En un tiempo de tanta prisa, Dios no tiene prisa. Dios tiene plan. Dios tiene un proyecto. Dios tiene un propósito y Él va haciendo conforme a todo lo que Él ha planeado, no lo que tú y yo le decimos. Entonces vemos acá que cuando hace eso Josías, le dicen los de la ciudad: usted está haciendo aquello que Él dijo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Josías? Él agarró
y dijo, déjenlo. Le replicó el rey, que nadie toque los huesos de este profeta. Y fue así como conservaron sus huesos junto a los del profeta que había venido de Samaria. No tocaron los huesos, porque ¿qué hizo Josías? Versículo 19. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en la ciudad de Samaria, los que provocaron la ira del Señor. Finalmente, mató sobre los altares, escuchen, a todos los sacerdotes de aquellos santuarios, y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó recién a Jerusalén. Josías, vemos que él purificó el templo, tira abajo y destruye todos los ídolos y destruye todos los altares paganos. Quiero que usted sepa que para un judío tocar huesos humanos sobre el altar era impuro. El altar quedaba maldito y quedaba destruido para siempre. Y se cumplió la palabra del Señor. Por eso él lo que hizo fue, con todos los huesos quemados, lo esparció sobre todo el altar que había construido Jeroboam, para que quedara ese altar maldito para siempre. Y hermano, Josías es un hombre que saca todo del templo, todo lo que ofende al Señor. Y lo que hizo este hombre, no dejó nada que ofendiera a Dios en su corazón, en el templo. Y yo quiero decirle, hermano, que no podemos seguir al Señor y mantener ídolos ocultos en nuestra vida. No podemos. Porque dice el versículo 6 de Josías, celebra la Pascua de restauración. Isaías, 2 Reyes 23, 21, 23. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en el libro del pacto, desde la época de los jueces, escuchen, que gobernaron Israel hasta los reyes de Israel y de Judá. No se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Yo quiero que usted sepa que ellos, al recordar y celebrar la Pascua, estaban recordando cuando Dios lo liberó de Israel, donde Dios lo había guardado, le había dicho que untaran los dinteles de sus puertas y que el ángel de la muerte pasaría esa noche. Pero aquellos que habían sacrificado el cordero y habían aplicado la sangre, el Señor los guardó. Y ellos ahora, recordando aquello que había pasado, vuelven a celebrar la Pascua. Hermano, nunca te olvides del costo de Cristo Jesús. Nunca te olvides del costo del Cordero de Dios. Nunca te olvides que eres justificado por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. Que cada día te recuerdes el sacrificio de Cristo. Que cada día recuerdes la sangre preciosa de Jesús, que es la que te limpia de todo pecado y te libra de toda maldad. Porque en el momento que empezamos a olvidar ese sacrificio, como dice la canción, el día que no te alabo, mi alma se me entristece. ¿Cómo olvidar un sacrificio tan grande? Y ellos lo olvidaron desde el libro de los jueces. Años pasaron, Se habían olvidado del costo de la liberación de Egipto, que Dios lo había sacado con mano fuerte. Y 2 Reyes 23, 25. Porque, hermano, yo quiero que usted sepa que después del arrepentimiento viene el gozo de la restauración. Por eso David, cuando pecó, él le pidió: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación.
pero se tuvo que arrepentir. ¿Entienden? A veces queremos tener el gozo, y el gozo es lo primero que perdemos. No perdemos la salvación, pero perdemos el gozo de ser cristiano, el gozo de ser hijo de Dios, el gozo de ser de Cristo, el gozo de vivir para Él, el gozo de caminar con Él. Y hermano y amigo, el gozo es la fuerza de tu corazón. Porque le dijo Nehemías al pueblo, el gozo del Señor será vuestra fuerza. Si has perdido el gozo, vuelve a Él, restaura tu vida, pídele a Él que te restaure. Pídele a Él que restaure de nuevo tu vida, que restaure tu corazón. Y si tienes que sacar cosas, sácalas. Si tienes que dejar, déjalas. Porque Josías comenzó con algo. Comenzó a restaurar el templo. Después vio lo que había. Hermano y amigo, Josías es un ejemplo. Y lo vemos ahí en 2 Reyes 23-25. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey como él. Se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con toda su fuerza, siguiendo en todo la ley de Moisés. Acá vemos, hermano y amigo, que Josías es un ejemplo de un líder que ama a Dios. Es un líder que ama la palabra de Dios. Es un líder que honra al Señor. Y es un líder que lo busca al Señor con todo su corazón. En conclusión, esta mañana, hoy es un buen día. ¿Por qué? Porque el Señor sigue buscando hombres y mujeres como Josías. Hombres y mujeres que redescubren la Biblia, la palabra de Dios, y que responden cuando Él les habla con humildad, con sinceridad, y muchas veces con quebrantamiento, y muchas veces, Señor, perdóname. Y Él restaura tu vida, tu corazón, y renueva tu fuerza. Yo creo que esta mañana, hermano y amigo, Él está buscando hombres y mujeres que obedezcan, que sean humildes, y hombres y mujeres que influyan en su hogar. Hombres y mujeres que enseñen a sus hijos. Y hoy, qué importante es que volvamos al libro. Te pregunto esta mañana, ¿has encontrado el libro? ¿Se te ha perdido el libro? Hermano y amigo, hoy es un buen día para renovar tu compromiso con el Señor. Porque tú le puedes decir, Señor, te amo. Pero el Señor ahí en Juan 14, 23 al 24, Jesús le respondió, si alguien me ama, escuche, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Pero también el Señor dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Porque, hermanos, el verdadero amor por Jesucristo se demuestra por la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia trae como resultado la comunión profunda con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso te pregunto, ¿has abandonado el libro? Vuelve al libro. ¿Has abandonado aquello que hacías al principio? Vuelve, vuelve. Porque en la Biblia encontramos muchas veces la palabra, vuelve, vuelve a mí porque yo te redimí. Vuelve a mí porque yo te he puesto un nombre. Vuelve a mí porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te enseño, que te amo. Y
por eso esta mañana te estoy hablando así, dice el Señor. Porque no he venido a perder las almas, sino he venido a salvarlas. Y me he guardado un remanente fiel en todas partes del mundo, que han guardado la palabra de Dios, que han sido impulsados por el poder del amor de Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, no somos de los que retrocedemos, sino de aquellos que tienen fe para la preservación de su alma. Y hermano y amigo, estamos en un tiempo peligroso. Pero aquellos hombres y mujeres que Él escogió para ser santos y puros, eso tiene un tiempo de restauración, tiene un tiempo de levantamiento, tiene tiempo de búsqueda, el cual Él produce en el corazón de cada uno de aquellos que Él escogió para ser suyo. Y no se van a conformar a este mundo, sino que lucharán por la fuerza del Espíritu Santo para vivir en santidad todos los días de su vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo lo creo, Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, es penetrante. Oh, Señor, ayúdanos esta mañana a tener un corazón humilde, a reconocer, Señor, que solo tú eres Dios, que solo tú permaneces para siempre y que tu palabra no puede ser abandonada, porque el que abandona tu palabra llega a la bancarrota espiritual. Por eso, Señor, ayúdanos a permanecer firmes por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Mi amarte solo a ti, Señor. Mi amarte solo a ti, Señor. ¡Aleluya! Mi amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Dígalo. Seguir tu caminar, Señor. ¡Aleluya! Seguir sin desmayar, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí hablando por tu palabra. Y tu palabra es verdad. ¡Aleluya! Jesús, amado mío. ¡Aleluya! 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 Merece la alabanza. Canta esta canción. ¿Sabes por qué? Porque Él ve la maldad del hombre, pero Él la alumbra por el poder de su palabra. ¡Aleluya! Por eso le dice la alabanza, la gloria. Él responde con ira, pero también con misericordia a aquellos que le buscan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Él sabe hacer distinción entre el que le cree, entre el que se arrepiente, entre el que le busca y aquel que lo desprecia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El día en que no le alabo, era más
Señor.